remoto. Laura, Hola, Calo, ¿qué tal andas? buenas tardes. Buenas tardes, días, noches, madrugadas, que nos están viendo de todas partes. Así que así saludamos a todos. Bueno, os cuento, yo soy Laura, administro el grupo de hipnosis regresiva Calogero Grifasi en castellano. Y bueno, pues como lo prometido es deuda, vamos a solventar vuestras dudas, a pagar nuestra deuda que prometimos en esta entrevista con las preguntas de nuestros compañeros del grupo que, bueno, pues tienen un montonazo de preguntas. Bien. Calo, salúdalos a todos, diles algo que están todos deseando. Bueno, un abrazo a todos. Siento que muchas veces no puede estar ahí presente todos los días, pero un abrazo a todos. Eso siempre, vale siempre, ¿eh? Y además me gusta mucho esta idea de poner preguntas y luego de hacer una videoentrevista para contestar. Me parece muy buena idea. Esa es la primera vez que lo hacemos y espero que podamos hacerlo más veces. Yo también, porque además se nos van a quedar seguramente por tiempo algunas preguntas. Han seguido poniendo en el hilo del grupo a pesar de que lo cerramos, así que bueno, intentaremos cada X tiempo, cada ciertos meses o una vez al año por lo menos, ir haciendo esto. Así que intentad no repetiros, leeros las preguntas que ya están respondidas, quedaros con las respuestas de esta entrevista para no repetirnos, porque vamos a aprovechar esta nueva forma de comunicarnos contigo para obtener nueva información, no para estar repitiéndonos. Eso va por vosotros, chicos. Yo quiero decir una cosa, antes de empezar, que sé que mucha gente me pregunta muchas cosas, me manda mensajes, me manda correos electrónicos y manda mensajes por todos los medios, por todas las redes sociales y esto. Para mí es incontrolable todo eso. Y además necesito un tiempo para razonar una respuesta y escribirla, me cuesta, porque sois muchos. Por esto me gusta mucho esta idea. Pero también quiero decir que ahora, ya desde hace un mes y medio más o menos, tenemos el servicio de tutoring. O sea, cada persona va a tener un tutor en cada idioma. Español, pues en español. Lo tenemos en francés, en italiano y lo tenemos también en inglés. Entonces, cuando tenéis una pregunta, bueno, el tutoring ha nacido para las personas que necesitan reservar una sesión y necesitan un asesoramiento durante toda la fase de la reserva y eso. Pero podéis utilizarlo también para vuestras preguntas. Hay un tutor que os contestará o que organizará a lo mejor un evento como esto para organizar preguntas y respuestas y eso. La email, el correo electrónico donde podéis escribir, está en mi sitio web. Bueno, lo digo, es info@calogerogrifasi.it. Esto es. Y así que todo va a converger allí y todo va a tener una salida asesorada, controlada. Y ese es mejor para todos. Muy bien. A ver, para empezar, yo quiero que nos cuentes un poco, brevemente también, para que lo sepan nuestros compañeros del grupo, cuánto tiempo y de qué forma dedicas normalmente hasta que se hace una sesión y bueno, y luego la sesión. Esto es las reservas de las entrevistas, los mensajes, todo el tiempo que dedicas a este trabajo, a esta labor en concreto, hasta que por fin se hace la hipnosis regresiva, incluso después, si haces algo más una vez terminada la regresión. Bueno, ahora con el servicio de tutoring, como te estaba diciendo, esto ha cambiado un poquito porque ha cambiado el mecanismo, entonces cambia los tiempos. Antes, cuando no había eso, había también la posibilidad de reservar en el sitio web entrevistas conmigo, ¿m? Por dudas, por reservar una sesión, eso. Entonces estaba yo con ellos, bueno, en principio duraban media hora. Luego tuve que acortarlas a un cuarto de hora que ya eran bastante suficiente. Era justo para explicarle cómo hacer, cómo funciona el sitio web, cómo hacer un pago, los instrumentos que hay que tener, si telepática, si no telepática, bueno, muchas cosas. Ahora esto ya no es así, ahora ya no hay entrevistas, ahora se manda un correo y todo esto que antes hacía yo personalmente lo hace el tutor. Entonces el tutor se pone en contacto con la gente, tiene que saber cuáles son los puntos de la sesión,
es necesario hacer el test de inducción a la hipnosis que está en mi sitio web, dar los resultados de este test al tutor para que luego se decida si hacerla de forma directa, si hacerla de forma telepática con persona de soporte. Si los puntos son puntos que se pueden intentar solucionar con la hipnosis o menos, qué tipo de hipnosis va a ser. Bueno, toda una serie de información que necesitamos para organizar una sesión bien, sin perder tiempo. Antes, cuando esto no había, cuando ese servicio no estaba, la persona en el sitio web podía o reservar la entrevista, como dije, o directamente podía reservar la sesión. Entonces había gente que directamente reservaba la sesión, boom, y prácticamente en 10 minutos ya la tenía. Y bueno, tenía que esperar el tiempo que tenía que esperar, dependiendo de la lista de espera que haya, pero en el momento. Si se pasaba por la entrevista, los tiempos se alargaban porque había que esperar la fecha de la entrevista, hablar conmigo, decidir, ponerse otra vez en el sitio web, reservar. El tiempo pasaba, la lista de espera se alargaba un poquito, el tiempo era más largo. Ahora ya está diferente, depende del cliente, depende de la persona, porque si la persona necesita, si el tutor necesita más información, hay que hacer más pruebas y hay que hablar más, o hay que probar herramientas, instrumentos técnicos, porque eso es importante. A veces me saltaban sesiones porque yo veía al cliente por primera vez, a lo mejor el día de la sesión, y los cascos no eran de los que se podían enchufar en el ordenador, entonces no funcionaba el micrófono, por ejemplo, si no se oía nada, o porque había un problema técnico, o porque la conexión era muy lenta, y se perdía una sesión, o mejor dicho, se aplazaba otro día, pero se perdía mucho tiempo. Ahora eso ya no, se controla hasta la conexión a internet, se hacen pruebas. Entonces, esto puede llevar tiempo o menos, depende del cliente. Si lo tiene todo pronto, si lo tiene todo controlado, si tiene que comprar cosas, si tiene que moverse de una manera, si tiene que preguntar a personas, si tiene que utilizar una persona de soporte que es un pariente, que tiene que hacer él también el test de inducción. O sea, eso depende. Todo se puede hacer en un día, o a lo mejor te pueden pasar 2 o 3 semanas, en los casos más Complicados. complicados. Pero bueno, se puede hacer todo muy pronto realmente. Solo es una lista de espera que depende de cuántas sesiones tengo que hacer. Ese es el tiempo que se pierde. Pero en sí, el proceso de reservación puede ser muy breve. Pero, por ejemplo, tú, al cabo del día, ¿cuántas horas dedicas, digamos, a trabajar en esto? Prácticamente todo el día. Lo único, bueno, todo el día no haciendo sesiones. Hay también todo un trabajo Eso es que todo, está alrededor de las todo sesiones, lo que hay de hacer alrededor, sí. sesiones. Hubo una temporada que me tiraba sesiones de la mañana a la noche. Me tiraba 4 o 5 sesiones. Esto no lo voy a hacer nunca más, por respeto al cliente. Porque las últimas 2 sesiones, por ejemplo, yo estaba tan cansado, sobre todo si estaba fin de semana, se acerca el fin de semana que ya tenía 4 o 5 días trabajados y no había descansado, y realmente no tenía ya esta capacidad de concentración, esta atención que necesita una persona que está en hipnosis. Entonces, ese es un error que yo hice. Trabajaba mucho, bueno, hay mucho trabajo, pero tampoco yo tengo que estar en un equilibrio psicofísico que me permite hacerlo de la forma mejor. Eso es. Entonces ahora el máximo son 3 sesiones al día, el máximo, dependiendo de la situación, porque puede ser menos, pero hay que hacerla bien. Y bueno, esto me permite porque las sesiones cansan mucho, parece que no, pero quien hace las sesiones, tú sabes, Laura, cansan muchísimo. Entonces, el hecho de hacer menos sesiones significa rendir mejor, Rendir mejor. y también dedicarme más en todo lo que está alrededor de las sesiones. Eso es, que también es un trabajo que está ahí en la sombra, nadie ve, nadie valora, pero lleva mucho tiempo también. Exactamente. Toda la parte administrativa, toda la parte, bueno, la comunicación ya no me pertenece porque la he organizado con los tutos, pero antes cuando la llevaba yo era una tarea muy pesada. Nadie lo sabe. Cuando tienes que contestar a toda la gente y luego estar allí con ellos para todo lo que es un proceso de reservación, es dura. Muy bien. Esto va para los impacientes, que me escribís diciéndome que Calo nos contesta o que le habéis escrito y que necesitáis respuestas. Bueno, pues para que tengáis un poquito de paciencia, que ya veis que está muy ocupado, que tiene muchísimo trabajo, que es mucho trabajo el que hay detrás de lo que son las sesiones que luego veis grabadas.
Entonces, vamos a empezar un poco con un mínimo orden, aunque luego ya se nos va a ir, pero bueno. Primero, requisitos que necesitan para una sesión de hipnosis. Requisito de los Los, clientes, dices, ¿no? eso es. ¿Cómo saben, aparte de hacer el vídeo, que pueden hacer una sesión de hipnosis? Normalmente se hacen un test de inducción y ven lo mínimo. No necesitan ver mucho porque si no hay una guía, si no hay una forma de solicitar la mente a recordar cosas, se visualiza muy poco, a menos que la persona no sea súper susceptible de hipnosis, en más un pocos casos. Entonces, aunque se ven, simplemente me he recordado solo cuando yo iba a la escuela y nada más, y me acuerdo que no sé qué, pero ya no me acuerdo. Bueno, está bien. Eso sí, ya una persona que ha visto esto o sentido, si no ha visualizado, puede sentir algo como una emoción, por ejemplo, muy fuerte, esto sí, ya puede hacer una sesión directa. Que luego puede pasar de todo, que a lo mejor no entra, porque no entra, no pasa nada. Se organiza una sesión de forma telepática y ya está. Pero son casos raros. Que la persona hace un test de hipnosis y no ven nada, y lo repite y no ven nada, y lo repite y no ven nada, pues nada, directamente. Bueno, se habla primero con el tutor para ver qué ha pasado y cuál es la mejor solución, pero a lo mejor se pasa una sesión con personas de soporte. Pero aparte del test, la persona puede saberlo. Bueno, el test siempre hay que hacerlo, ya es obligatorio, ¿eh? Pero aparte de esto, una persona puede saber si es susceptible de hipnosis o menos cuando tiene unas características que le hace pensar esto. Por ejemplo, es que yo por la noche sueño con cosas que me parecen reales. Estoy allí prácticamente, es que estoy ahí. Bueno, es que eres muy susceptible de hipnosis en este caso. O que yo veo espíritus cuando estoy despierta, no los ve nadie y yo sí los veo. Es que no digo nada porque si no me pierdo loca, pero sí que los veo y me pasa de noche que los veo y los oigo, me hablan. Eres susceptible de hipnosis, que estás ahí. O sea, que tienes esta capacidad, que estás prácticamente casi siempre en hipnosis. Entonces, sí, el test siempre hay que hacerlo, pero solo en el caso que... Los que me dicen, ay, yo es que me relajo mucho, me entra mucha paz, mucha calma, incluso veo luces de colores y me relajo mucho. Bueno, yo aconsejo de hacerlo no cuando la persona está cansada. A lo mejor uno trabaja todo el día, llega a su casa, cena, se tira a la cama y se lo hace. No, porque te quedas dormida, es normal. Te puedes quedar dormida o no. Yo aconsejo de hacerlo, por ejemplo, por la mañana. Uno despierta, ya está en sus fuerzas, está bien, está descansado, se hace 10 minutos del test, a ver si ve algo. Además, como todavía está un poquito en su sueño, porque no se despierta rápido, se despierta un poquito con el tiempo, ayuda a poder visualizar. Ese es el mejor momento de hacerlo, por la mañana recién despiertos. Claro, se puede hacer en cualquier momento, hasta la noche, no ese es el problema, pero yo aconsejo hacerlo por la mañana. Pero bueno, tienen que ver algo o recordar algo. No vale relajarse mucho y ver luces como cuando tienes los ojos cerrados y la propia estimulación te hace ver luces, ¿no? Depende, porque este es un indicador. Si una persona se relaja mucho, significa que está escuchando el mensaje y lo está recibiendo, lo está interpretando. Pero a lo mejor es muy cansada la persona y no ve. Entra en el sueño más profundo, puede dormir casi. Entonces ya ha pasado esta fase de la hipnosis, se ha ido más allá, se está durmiendo casi, porque está cansada. Pero al recibir este mensaje se ha relajado mucho. A lo mejor es un indicador que entra en hipnosis. Bueno, si pasa esto, pues hazlo cuando estás cansada y a ver qué pasa, si visualizas o no. Entonces, ante cosas así que no está muy claro, que lo repitan y lo repitan, a ver si van avanzando según van haciendo más y más Si el pruebas, ¿no? resultado es dudoso, es mejor hacerlo por la mañana recién despiertos. Y allí se nota, o ves o no ves, punto, no hay más. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver un poco eh, en el tema de qué hacen. Esto lo preguntan varios de distintas maneras. Eh, ¿Cómo hacer ellos mismos para aumentar su frecuencia vibratoria, para poder repeler los ataques, los bichos, todo este tema? Bien, ¿Qué hacen ellos por su cuenta? pues en realidad no tiene que hacer nada, basta solo con quererlo. Me explico, porque claro, así no se entiende. Mm. Hago un ejemplo, a lo mejor se entiende mejor. Por ejemplo, yo hago skydiving, hago un poquito de paracaidismo y me entreno en el túnel. ¿Mm?
El túnel de viento es que estás allí con un viento que te llega de los motores de abajo y tienes que hacer, bueno, posiciones y ejercicios. ¿Qué pasa? Que en principio, como no es tu lugar, no es tu ambiente, te cuesta estar ahí, porque tienes que pensar cómo moverte, cuál es la posición, no es algo natural tuyo. Pero poquito a poco lo vas asumiendo, lo vas instintivizando y ya no piensas, ya te mueves. Quiero ir a la derecha y vas a la derecha. Quiero darme una pirueta y me la doy sin desbalancearme. Quiero subir, pues subo. Bajar y bajo, sin pensarlo. Si lo pienso es que no lo tengo. Entonces, ¿cuándo funciona este querer? Cuando es algo que tú no tienes que pensar, no tienes que utilizar la parte racional. Lo quiero, punto. Lo he entendido, punto. Ya está. Cuando una persona quiere ser feliz, es feliz. Si no lo logra, es porque hay algo que tiene que trabajar en ella. Entonces, ¿cómo hacer a subir las frecuencias? Nada. Si no lo haces simplemente queriéndolo, es que tienes que trabajar algo en ti. ¿Qué es lo que tengo que trabajar? Pues no lo sé. La hipnosis puede ser una herramienta para descubrirlo, pero tú como persona tienes que saberlo. Al menos sabes que hay algo donde trabajar. Eso, no hay ningún consejo realmente, no hay ninguna técnica por eso. En el momento de la muerte, otro gran tema del grupo. ¿Qué hacer para que eh, no caer en la trampa, no te arrastren, no te lleven donde ellos quieran? ¿Qué haces cuando mueres para poder seguir siendo, bueno, empezar a ser libre? Esto más o menos depende de cómo nosotros somos. Esto lo expliqué además en la entrevista de ayer, ¿no? De antes de ayer, está en español traducida al francés. En español se entiende perfectamente porque hablaba yo y luego traducían después, no estaba sobrepuesta la voz. La subiremos también. Está en la página, bueno, te pasaré el enlace. Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, cuando se sale del cuerpo, simplemente se deja el cuerpo, pero siempre nos quedamos en las frecuencias donde estábamos también cuando estábamos dentro del cuerpo. Si una persona está triste en el cuerpo y está triste cuando está fuera del cuerpo. ¿Qué pasa? Que aquí estás en el ambiente físico. Vale, cuando dejas el cuerpo físico y dejas esta dimensión física, te quedas siempre triste, pero en la dimensión que ya te pertenece. ¿En qué banda de frecuencia estás? ¿En la banda del engaño? ¿Mm? ¿En las bajas frecuencias? ¿En la banda de los reptilianos, por ejemplo? Bueno, entonces seguro que hay trampas. ¿Que eres una persona muy feliz, que ya te da igual todo, que no te afecta nada, bla, bla, bla? Perfecto. ¿Que ya lo has logrado, que con solo quererlo ya lo eres? Perfecto. Entonces sales del cuerpo y ya estás encantado de la vida. Estaba explicando también esta duda de la luz, la falsa luz, ¿no? ¿Cómo saber si es la luz o si es la falsa luz? Bueno, primero, no es correcto decir falsa luz o luz, porque siempre es luz. Quiero decir, el hecho de que nosotros vemos una luz depende del hecho de que estamos mirando una dimensión a una frecuencia más alta desde una dimensión a frecuencia más baja. Entonces, esta posición nos deja ver aquel punto como luminoso. Si de esta misma posición vemos una frecuencia más baja, lo vemos como más oscuro y nosotros como posición más luminosa. Solo es algo relativo. Entonces, dentro de las bandas de bajas frecuencias, por ejemplo, de los reptilianos, se pueden ver luces y seres de luz en esta banda. Siempre nosotros estamos en la parte más baja de estas bandas. Y es fácil ahí encontrar una trampa porque tú ves algo de luz, te sientes bien, las vibraciones son mayores, pero siempre estás en aquella banda de frecuencia. Pero también hay un límite máximo que, por ejemplo, reptilianos, hablo de reptilianos, pero hay mucho más seres, hay los insectoides, pero lo que interfiere más con nosotros y que nos podemos encontrar después de la muerte. Pero cuando nosotros como humanos tenemos una banda de frecuencia más amplia de la de ellos, por esto ellos se nutren de nosotros, porque están buscando frecuencias más altas para que cojan esta energía más concentrada y utilizarla para ellos. Entonces nosotros podemos saltar este nivel máximo que ellos tienen y que ellos quieren que nosotros la tenemos más baja para podernos controlar, si no, no nos pueden controlar porque nos escapamos de esta banda de frecuencia, ya no nos ven, por esto nos tienen bajas frecuencias, pero se puede superar.
Ahí ya hay otras dimensiones, ya estás fuera de estas bandas. Eh, Nada, es esto. ¿Cómo saberlo? Pues cómo saberlo. Cuando realmente, es que cuando estás en una trampa, al final se nota, porque algo que parece bueno luego sale malo, ¿no? Luego estás sufriendo. Cuando estás sufriendo y no logras entender, no logras escapar, cuando te sientes en una jaula, hay algo no cuadra. Hay momentos que a lo mejor es una trampa y te sientes bien, pero cuando notas que ya esto no funciona, pues, fuera, vete. Depende. Lo que pasa es que se lo vas a notar cuando estés ya encarnado otra vez, ¿no? Mientras todo ese proceso, tú no vas a notar nada si estás en la trampa. No, por eso hay mucha gente que está dormida. Y se reencarna, y se reencarna, y se reencarna. Porque claro, pues entra en esta trampa de luz y vuelve, normal. Dentro de esto me dicen, ¿cómo saber cuál es el lugar idóneo para reencarnar? ¿Recordándolo todo? El mejor momento para reencarnar, El lugar idóneo. el lugar idóneo, por lugar que se entiende. Estar Supongo, en la tierra, si reencarnas, sí, tiene que ser en la Tierra. no sé. Yo estoy encantado de haber nacido en Europa, yo que no sé. No sé qué quiere decir. Si eso es lo que- No sé, partiendo de la base que lo ideal no sería reencarnar, sino terminar ya de hacer las experiencias aquí, salir de la trampa de la reencarnación, es lo que estamos intentando contaros. Entonces, eh, Sí, pero hombre, el que cree y quiere seguir jugando, a me quedan cosas por hacer, temas por resolver, pues muy bien, pero bueno, lo que pasa es que nosotros que estamos en esta situación ya estamos bastante controlados, bastante filtrados, implantados, si quieres, y entonces el hecho de salir de ese sistema puede también no ser rápido, o sea, nos cuesta un poquito. Y a veces se puede crear una relación de dependencia con ¿cómo se dice en español? Carnefice. Bueno, con la persona que te está sometiendo, ¿no? Se crea esa dependencia, se necesita un apoyo, se necesita creer en alguien. Y entonces a veces la reencarnación es la única que te queda en este momento. O sea, es un proceso. En la Tierra lo que puede pasar es que con todo el control que tenemos, al final siempre el hecho que estamos en un ambiente hecho aposta para tenernos en baja frecuencia, para sufrir, esto al final te hace experimentar cosas que te puede estimular a, a decidir que algo no está funcionando y mirar por otras vías. Entonces al final siempre la escapatoria la tienes. Cada uno tiene su proceso y sus tiempos. ¿crees que la forma de morir influye? También sí. Si es muy traumática puede dejar un rastro fuerte que puede determinar el proceso fuera del cuerpo y a lo mejor de la reencarnación sucesiva. Eso sí. El hecho de tener conciencia de que uno está muriendo, de que pueda morir en unas condiciones más o menos adecuadas. No es lo mismo morir en casa con la medicación justa, digamos, que en un hospital lleno de morfina, que ya estás inconsciente sin saber qué pasa desde mucho antes de morir, pues cuando mueres sigues sin saber qué pasa. No sabías que te estabas muriendo. Sí, hay gente que se muere y no sabe que está muerta y piensa que está viva. Piensa que está soñando, que está ahí, pero que está viva. No sabe que está muerta. Esto puede pasar. Pues claro, si una muerte es una muerte muy violenta, es una muerte que mientras estás muriendo tienes mucho miedo, mucha rabia porque alguien te está atacando, eso te puede afectar. Eso sí. Pues claro, una muerte más tranquila que tú ya te estás preparando, sabes que eres muy viejo, que tienes una enfermedad muy larga, entonces te preparas. Y luego la muerte puede ser una liberación. Sí, depende. En la forma de morir puede afectar. Ok. Me dicen, aunque yo creo que ya la has dejado contestada antes, si sabes por qué los seres más poderosos que se presentan como dioses, que roban mucha energía del ser humano, ¿por qué ellos no pueden crear su propia energía? No, en realidad la pueden crear. Bueno, puede haber, bueno, estamos hablando de los dioses, ¿eh? O sea, de los Hmm, que se, se autodenominan dioses. sí, bueno, que son, No de espíritus que se han quedado, almas que se han quedado aquí o lo que sea, ¿no?
Bueno, hay entidades que no están conscientes de lo que pueden hacer, hay de todo, pero hay entidades, bueno, es como decir, bueno, pero si tú ya tienes tu sueldo, ganas 2.000 euros al mes, ¿qué vas buscando más? No, es que yo quiero ganar lo máximo que pueda, yo no me da igual de los 2.000 euros al mes, yo quiero 100 millones, entonces me lo voy a buscar del buen, me voy a robar, pero que quiero dinero, no quiero estar con un sueldo. Bueno, estas entidades no quieren estar con su sueldo energético, quieren la energía de muchos, quieren enriquecerse de esto. Y entonces tienen un sistema de control, un sistema de poder, como se puede imaginar una persona potente y poderosa en la Tierra, que tiene empresas, que tiene dinero, que tiene contactos con todo el mundo, que son mafiosos, que no sé qué, cada uno tiene su forma de sistema de poder. Y de cada persona tienen una parte de poder, que puede ser económico, que puede ser de todo tipo, pero se concentra todo en sí. Entonces, sí, yo puedo tener mi propio sueldo con un trabajo que puede hacer todos, pero me voy a crear un sistema de control que me permite ser rico y coger esta energía de todos los que están bajo de mí. Punto. Esto. O sea, simple y llanamente es comodidad, porque si no pudieran de alguna forma crear su propia energía, tendrían mucho riesgo de no existir. Tiene que haber un mínimo de energía autónoma, digamos, ¿no? Otra cosa es que luego tú quieras, pues eso, robar, porque es más fácil que trabajar por ti mismo. Bueno, hay que decir también una cosa, ¿eh? Estamos en un sistema de alimentación como en la tierra. Nosotros Sí. tenemos que comer, tenemos que respirar, tenemos que beber, tenemos que dormir, tenemos que regenerar siempre esta energía y tenemos nuestra fuente alimenticia. Ellos tienen la de ellos, que somos nosotros en los cuerpos más sutiles, no los físicos, porque no tienen un cuerpo físico como el nuestro, pero sí que comen lo que de ellos mismos están hechos, ¿no? De esta parte más sutil. Nosotros comemos las cosas físicas porque el cuerpo físico es lo que tenemos. Bueno, tenemos también otros cuerpos y nos Sí. alimentamos de cosas más sutiles. Eso ya es otra cosa. Pero para que se entienda cómo es, entonces ello también tienes un sistema de alimentación que ya está todo como organizado para que pues, esto funcione así. Ya es algo muy complejo. Sí, bueno, igual que nosotros necesitamos alimentarnos de animales o de plantas, que también son seres vivos, no lo olvidemos, las plantas. O sea, depredamos a otros seres. Hay otros seres que nos depredan a nosotros para sobrevivir simple y llanamente, ¿no? Eso es muy bien. Una pregunta que siempre haces en las sesiones y que quieren saber que por qué la haces. Eh, ¿Por qué siempre preguntas de qué parte del cuerpo sale el espíritu? Lo sabía. Era esta la pregunta, lo La han sabía. puesto muchas veces y en el hilo de la entrevista también, sí. Bueno, a mí realmente no me interesa de dónde sale el espíritu. No me interesa. Podría interesarme porque siempre es un indicador de algo, pero no me interesa por eso. Yo quiero saber si la persona está viendo el cuerpo sutil. Entonces, si está en un grado de hipnosis adecuado. Porque si me dice que no ve nada, y me dice que está muerta, que ya no respira, pero que no ve nada, es que a lo mejor no está en este nivel que yo necesito para que yo pueda trabajar con esa persona en hipnosis. Por eso digo, ¿de dónde sale? Y me dice, de la cabeza. Le voy a hacer la pregunta un poquito indirecta. No le digo, dime si estás viendo el espíritu, porque luego se puede como sugestionar, ¿no? Entonces estás co-creando con ella algo y estás contaminando más una información que ya está contaminada. Entonces se la hace de forma indirecta para que esto sea menos contaminado. Entonces, ¿por dónde sale? Bueno, de los pies. O sea, Sí, también le ayuda a enfocarse al cliente en la sesión, en el trabajo que está haciendo. para mí es una herramienta para decir, bueno, seguimos, vamos, estás ahí, ok. Entonces, si es lo mismo si sale de la cabeza, de los pies, del vientre o del corazón, da igual, ¿no? Es un indicador. A lo mejor si sale de los pies es porque está relacionado algo con los pies o con los chakras más bajos del cuerpo. Es un indicador, pero no me interesa. O sea que lo voy a trabajar de otra forma. Eso ya son detalles. Pero puede ser un indicador para hacer a lo mejor un tipo de investigación sobre las posiciones de donde sale. Sí, va. No, es, Pero para la sesión en sí, es no. para hacer una pregunta indirecta, entonces se utiliza una parte del cuerpo. Y ya está. Ok. Em, ¿Cómo se hacen físicos los implantes si son en un nivel etérico? Si es que se hacen físicos los implantes etéricos. Lo que pasa es que el cuerpo puede somatizar
algo que está en su cuerpo más sutil y que no podemos ver con nuestros cinco sentidos. Entonces, que la ciencia nuestra no puede demostrar porque no tiene las herramientas, porque está en otro plano. Entonces, yo tengo un implante en mi cuerpo etérico, en un cuerpo más sutil, el cuerpo lo siente y lo puede somatizar. Entonces, bueno, a lo mejor tienes algo que en el brazo y te sale un chiste, yo qué sé. Un quiste, perdón. Mm. Es que chiste es en italiano, pero, pero en español significa otra cosa. Te sale un quiste, ¿no? A lo mejor y no se sabe qué es, ¿no? Y a lo mejor es porque se ha somatizado algo que tienes ahí etéricamente. Pero eso es una somatización, no es que el implante se haga físico. No, lo A que hace mí, tu cuerpo es que está afectado por un implante etérico y acaba somatizando, acaba haciéndose físico el síntoma o la forma de defenderse porque todo acaba expresándose en el cuerpo. Pero no es el implante propiamente dicho que de etérico se hace físico, ¿no? a mí nunca me ha pasado en mi trabajo. Que luego haya también implantes físicos, no digo que no, todo es posible, pero a mí nunca me ha pasado. Siempre ha Sí. sido en mis sesiones una somatización del cuerpo sutil al cuerpo físico. Ujú. Sí, pero vamos, que hay implantes físicos, hay implantes etéricos, son dos Sí, implantes distintos, por lo menos lo que sabemos hasta ahora. sí, sí. ¿Se hacen abducciones de día o solo durante el sueño? En todo momento. Lo único que cuando la persona duerme hay más predisposición a hacerlo porque la persona está dormida, porque está ya en un plan más donde es más fácil que se separe del cuerpo y eso. Pero no, se puede hacer perfectamente cuando la persona está despierta y está trabajando, por ejemplo. Ok. Dice, ¿cuál es tu fuente de información además de lo investigado a través de la hipnosis? ¿Cuáles son tus fuentes de información? Solo las sesiones, por ahora. Me preguntan mucho también si te has sometido tú a regresiones, si te has limpiado tú de implantes, si has sido abducido, en fin, todo esto que tú haces, si lo has vivido tú. Una o dos veces ha intentado ponerme en hipnosis una chica que se llama Laura. No, bueno, nosotros hemos hecho un curso donde, siendo alumnos, nos hemos hipnotizado entre nosotros, Mm, Giro, y claro, tú sabes, yo no entré en hipnosis, no entré ni contigo ni con los otros que estaban allí, además lo intenté con otras personas después, y yo no tengo esta característica, y nada. Entonces la pregunta era, Que si tú te has limpiado, te has hecho todo este trabajo con pero otros lo demás. que hago es que de vez en cuando yo estoy teniendo una sesión con una colaboradora, una sesión telepática, cuando termino la sesión, le pido un favor, 5 minutos, que me controle, que me observe, si hay que trabajar en algo, se trabaja y lo hago de vez en cuando, un control de esta forma, sí. Vale. Si has sido abducido, Últimamente no se ven implantes ni interferencias ni nada, pero creo que me acuerdo que sí, que tuve algunos implantes hace tiempo. pero eso que te controlas regularmente, ¿no? Para... Sí, de vez en cuando lo hago, sí. Muy bien. Preguntas sobre Dios. Hay unas cuantas relacionadas con tus creencias y bueno, ya aparte de tus creencias. Pero así un poco más personal, me preguntan si tú crees en Jesucristo, no solo como icono religioso, sino, bueno, sí, como icono religioso también. Si crees que realmente existió, no por el que se hacen pasar los seres, sino, bueno, pues el de los textos antiguos, el Hijo de Dios. Pero bueno, tú sabes que yo nunca me he puesto esta pregunta. O sea, yo nunca me he puesto a mí mismo la pregunta, digo, ¿existe Jesús? Es que nunca me lo he preguntado. Que para mí es que no me interesa, o sea, como si no estuviera. O sea, que no como si no estuviera, porque así doy por cierto que existe, que no lo sé. No La es relevante como pregunta, si es que la yo... pregunta, la pregunta en sí no es correcta. Porque el hecho de decir sí o no significa que cualquier respuesta que yo estoy dando por sentado que existe. Pero que no creo y que creo. O, bueno, que el concepto al menos existe, ¿no? Es que para mí este concepto, al nivel conceptual, lo creas si lo quieres crear.
Bueno, ¿sabes por qué no me interesa realmente? Porque no lo necesito en el trabajo que yo hago. Y además, cuando yo, por ejemplo, pienso, a lo mejor podría haber existido eso, sí, pero vamos, que porque está escrito a lo mejor en la Biblia, en los Evangelios, por ejemplo, sí, pero a mí, ¿quién me da la prueba que esto no ha sido algo de no sé qué? O sea, realmente una prueba no la tienes. La tienes solo si tú te la creas y te la crees. Y yo no trabajo con esto. Nunca me ha interesado trabajar en esto. La misma que Mahoma, la misma que Buda. Sí, lo mismo. O sea, yo por mi naturaleza misma nunca he sentido la necesidad de un icono religioso, de un nombre, de un ser, nunca. O sea, esto me llega de todos los demás, de fuera, pero me Mm. preguntan, ¿va Jesús y Dios? Es que yo nunca me he preguntado eso, ni siquiera me lo he pensado. Entonces no has tenido tampoco una educación en la familia religiosa. Sí, sí, yo tuve, como todos, cuando eres Mm. pequeño, pues hasta en la escuela, cuando yo estuve, era niño, yo iba, me acuerdo que el nido estaba con las monjas, me acuerdo. Imagínate, ¿no? Y antes de Mm. comer teníamos que rezar y no sé qué, y hacer toda una serie de oraciones durante el día. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que nunca he sentido eso como mío, siempre lo he rechazado hasta en el inconsciente. Y para mí eso era una pérdida de tiempo, un aburrimiento total. ¿Cómo conversar con Dios que está dentro de uno? O si es el ego, o si es otra cosa. ¿Cómo hacerlo? Es que son preguntas que el hecho que se haga esa pregunta significa que ahí está el problema. Cuando ya tú no te lo preguntas, ya no tienes el problema. Yo, por ejemplo, nunca me he preguntado, ¿tengo que ser yo mismo? Es que para mí soy yo mismo. Sí, puedo tener un problema que no me deja sentir completamente en sintonía con todo lo que está a mi alrededor. Vale, de acuerdo, tengo que trabajar en algo, pero nunca he pensado cómo hablar con... Es que esto es algo demasiado instintivo. Como decía antes, las cosas las tienes que instintivizar. Cuando metes la parte racional de la mente, que es un sistema de control físico, es un filtro, es un implante que tenemos físico, nuestro, del cuerpo. Cuando utilizamos esta parte racional, no hacemos nada más que alimentar nuestro mismo sistema de control. Estas preguntas son como eh, tornillos. Vas siempre entornillando, entornillando. No, es que tienes que liberarte de esa estructura mental. Ya Mm. está. No pienses. Sí, no es cambiar de fórmula ni de... Al final cambiamos de dioses, pero seguimos en el juego de seguir creyendo en un dios, en un salvador, en algo así. Además, cuando piensas, no entras en este estado hipnótico que necesitas para estar conectada con otra parte que es más conectada con otra parte que no es del plano físico. Siempre cuando veo que la persona fatiga entrar en hipnosis, te lo digo, no pienses. Ma, yo pienso que me lo estoy inventando. Tú no lo pienses. Dime qué visualizas. ¿Qué estás Mm. viendo? Una casa. Dime que ves una casa. No pienses si la casa es verdad o no. Dímelo. Cuando la gente empieza luego a relajarse y ya no piensa, ya pum, 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 sale todo tan rápido, instintivo, ¿qué es lo que tiene que ser? Así. Mm. Seguimos con Dios, ¿eh? Ujú. Cuando oramos a Dios, ¿Él oye nuestras peticiones o quiénes son quienes las reciben? Bueno, cualquiera que es tu Dios la recibe. Hay seres que te dicen, yo soy tu Dios. Tú te lo crees y Él es tu Dios. Tú lo oras y Él recibe tus oraciones. Ya está. Es como que cuando rezas abres Claro. una puerta, ¿no? Es tu voluntad. Está rezando. Por favor, por ejemplo, el Pater Noster, y que no me lo sé en español, pero me parece que es, me dices tú, porque como las primeras, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. esté hecha tu voluntad o algo así, ¿no? Al final sí hace tu voluntad, Así, ¿no? así. Bueno, cuando tú estás diciendo que sea hecha tu voluntad, o sea, que yo no cuento nada, lo que quieres, yo estoy aquí, para ti. ¿Me quieres comer? Cómeme. Que tu voluntad.
es una forma de querer algo inconscientemente. Entonces esto es un trabajo que haces tú dentro de ti. No lo sabes porque eres inconsciente, es la parte más subliminal de ti, pero es una forma de querer. Estás orando a un Dios, estás pidiendo protección, te estás dejando en sus brazos. Es que además ahí estás jugando con todos los elementos. Primero, estás pidiendo ayuda externa. Segundo, en un estado de frecuencia vibratorio bajo como es miedo, preocupación, sufrimiento, dolor. Entonces, es como hacer una llamada de socorro que te la va a coger cualquiera y en esa propia llamada le estás diciendo, haz lo que tú quieras, el que te lo ha cogido, pues muy bien, le estás dando todo tu permiso y en la frecuencia vibratoria además, porque no estás confiando en que Dios te va a ayudar. Estás pidiendo, suplicando, preocupado, agobiado, asustado, muerto de miedo, en fin, cumples todos los requisitos. Sí. Entonces, crees en Dios, quieres orar a Dios, por lo menos hazlo desde un estado adecuado de confianza, de seguridad, de que, bueno, de que tú eres Dios también, eres parte de Él, no necesitas que sea algo externo, una súplica, un dolor, un sufrimiento, porque entonces ya sabemos lo que pasa. Y esto lo hemos visto mucho ya en las regresiones, en el grupo lo hemos hablado ampliamente, así que yo creo que ya sí os queda claro que el problema ya no es solo que nos metamos con las creencias de la gente, que cada uno puede creer en lo que quiera, pero lo que sí que es objetivo y demostrable es el estado en el que oramos, para empezar solamente por eso, la frecuencia vibratoria en la que entramos al orar, al pedir, al suplicar, con ese miedo, ese dolor. Así que si queréis rezar, por lo menos no en ese estado, ¿no? Les podemos decir. Es que este sistema donde nosotros vivimos um, nos ha educado a buscar siempre algo fuera. Este Dios que te tiene que perdonar porque tú no vales nada, tú tienes toda la culpa, a través del Hijo vas a estar liberado, tienes que orar, tienes que sacrificarte, pide ayuda, pide perdón, pide allí, pide. Vamos al contrario, no pidas nada. Vamos a ver qué sucede. Cuando pides, ya estás creando tú mismo una parte que te falta. La tienes que pedir. No te falta nada, lo tienes todo. Pero si tú creas, porque eres un creador, si tú creas una falta en ti, esto va a hacer. Pides ayuda, ya estás automáticamente declarando que te falta algo que alguien te tiene que dar. ¡Boom! Ya está el juego. Creo que esto aclara mucho, porque lo preguntan mucho y parece que no terminamos de verlo claro, pero creo que ahora ha quedado bastante claro ya. Entonces, acompañan diciendo cómo sería la forma para dirigirnos a este ser superior sin que intervengan otras entidades oscuras. Entonces... Es que el momento en el que tú estás intentando relación con sea el que sea, ya estás abriendo canales, ya estás permitiendo esto, estás creando esta posibilidad. O sea, hay que salir de esta forma de pensar. O sea, todas estas preguntas que tú me estás haciendo, bueno, que vienen del grupo, son preguntas que son parte del sistema de control. O sea, sal fuera de esta estructura mental. No hagas estas preguntas, no las necesitas. No necesitas esta respuesta. Si tú te creas la pregunta, estás creando una respuesta que tienes que buscar. Todo eso es un sistema que te hace estar mal como estás. Sí, creo que va quedando muy claro. Dicen, ¿por qué todos o casi todos tus clientes conectan con entidades de otros planetas o con espíritus opresores? Ya casi no tienes regresiones comunes. Me imagino que por comunes quieren decir vidas pasadas, historias de vidas pasadas y... Bueno, eso depende de la técnica que uno utiliza. Porque claro, un operador de hipnosis, utilizando una técnica u otra, puede llevar a una persona a un lugar u otro, o bueno, a una situación o a otra. Yo puedo decir que después de, no sé, más de 2000 sesiones, he afinado una técnica que me permite lograr resultados más pronto,
con sesiones más reducidas en tiempo, que es una ventaja enorme porque la mente está en esta banda de tiempo donde está más fresca y puede responder mejor y no se cansa como en sesiones muy largas, por ejemplo, y ir directamente a la causa. Entonces, primero, una persona que viene por un problema, seguramente o casi seguramente tiene una interferencia, si no, no tuviera el problema, no lo tendría. Una persona que no tiene problemas, yo la meto en hipnosis y no sale nada. No tiene problema, no tiene interferencias. O si la tiene son cosas blandas que él mismo puede tranquilamente solucionar simplemente viviendo su vida mejor. Y ya, desconectando un poquito de todo lo que está alrededor suyo y estar mejor así, más libre, ¿no? Hay interferencias. ¿Vidas pasadas? Sí, hay vidas pasadas. Bueno, es que tengo que hacer una aclaración. Puedo decir que en la mayoría de los casos donde se ven vidas pasadas no son vidas pasadas. En la mayoría de los casos pueden ser vidas pasadas de la persona, pueden. Pero en la mayoría de los casos son vidas de otros seres que están pegados a ellos y le están pasando esas memorias, esas emociones. Y además se puede demostrar esto matemáticamente. Si uno quiere, se puede hacer esta prueba que no quiere decir nada, pero es justo para jugar un poquito con estas cosas así, digamos. Fíjate, ¿cuántas personas mueren, ¿qué te puedo decir? Matadas por otros? Bueno, dependiendo de la era, de la época, eso puede cambiar, lo entiendo. Pero realmente, con las muertes naturales, o por enfermedad, o por accidente, es un porcentaje muy pequeño. ¿Cómo es posible que en la mayoría de los casos de las sesiones, no en todas, pero en la mayoría, hay una muerte violenta, por ejemplo? Hombre, ahí yo te diría que es porque estamos buscando problemas y la raíz está entre todas las vidas que has tenido en una en la que has muerto violentamente, que por probabilidad, si ya nos hemos reencarnado aquí tantísimas veces, alguna muerte violenta habríamos tenido. Sí, pero cuando vas en sesión hay un número de muertes que supera las probabilidades de tener esta muerte en vida real, aunque en las épocas esto puede cambiar, yo no digo que no. Bueno, es un juego, no quiero demostrar nada, no lo puedo demostrar, pero lo que quiero decir es que no lo va a demostrar así, mira, porque si se me puede contestar, lo entiendo, es algo muy ligero. Pero si una persona, repito, era un juego, era justo para charlar, pero si una persona está viendo una vida pasada, haz la prueba. Dile que este ser que le está dando estas memorias salga de su cuerpo y vamos a ver si sale. ¡Bum! Te sale. No siempre, ¿eh? No siempre, pero muchas veces te sale. Sí, además en directa no se ve así claro, pero con representante, bueno, nosotros llamamos así, telépata, ellas pueden ver que es de otra persona. Por lo menos yo sí que he tenido sesiones en la que la representante lo ha visto y creo recordar alguna también con Joana o con Joana, yo creo que ha sido con Aurore, que sí que puede ver ella perfectamente que no es una memoria del cliente, sino de algún ser que tiene. Y al final, esta persona que a lo mejor se ha muerto porque se ha caído de un barranco, por ejemplo, y se ha quedado ahí muerta de miedo y de rabia por no sé qué, se ha quedado en el plan terrestre, se ha pegado a esta persona y se ha podido pegar a muchas más personas. Entonces, esta memoria puede salir en varias personas. Entonces, este tipo de muerte se está ya multiplicando en varias memorias, pero en realidad es una memoria, es un hecho que ha sucedido. Entonces, ¿por qué no se ven vidas pasadas? Es que yo ya, no digo que paso de esto, pero lo voy a ver de otra forma, me voy a meter de otra forma para no estar ahí perdiendo tiempo. Que sea una vida pasada, tuya o de otra, se trata de la misma manera, no pasa nada. Hay que arreglarlo con diferencias de frecuencias, por lo que sea, si es algo que está pegado a ti se marcha y si hace algo tuyo ya subió de vibración y ya está, la ha superado. Perfecto, más o menos es esa la cosa. Pero el hecho es que tú tengas vidas pasadas significa que tú estás teniendo un ciclo de reencarnación que a lo mejor estás metido en un sistema donde no te estás dando cuenta que te estás reencarnando porque detrás de esto hay un engaño y tú vuelves y vuelves y vuelves.
Entonces, yo no me voy a buscar tus vidas pasadas, los traumas que son tuyos o no son tuyos, tío. Me voy. Boom. ¿A dónde se decide tu reencarnación? ¿Por qué te reencarnas en esta vida? ¿Por qué vas a tener este trauma o la posibilidad de tenerlo? ¿Por qué tienes este acuerdo que te va a pasar esto, que vamos a llamarlo tu karma, lo que sea? ¿Por qué? Pues hay interferencias que te están metiendo en un ciclo de reencarnación y que te procuran vidas pasadas y que te procuran traumas de vidas que son tuyos o menos. Entonces yo ahora ya no digo que esto está superado, no digo que la regresión a vidas pasadas es algo que no sirve, no, pero ya tengo una técnica más afinada que me permite de bypassar muchas veces esto. Entonces se ve más la interferencia, se ve más la entidad, se ve más ser y se ve menos la vida pasada y eso. Yo entiendo que es más bonito ver la vida pasada porque la gente está como viéndose una película, se va a lo mejor en Egipto, se va a lo mejor, lo entiendo. Sobre todo si ha sido alguien importante. Muchas eco. Porque cuando, por ejemplo, dice, bueno, que yo soy el rey de Egipto, soy un faraón. No, a ver, puede haberlo sido. O sea, las posibilidades son infinitas. Pero es que un faraón ha sido un ser tan poderoso que cogía energía de muchísima gente en un sistema de control que le permitía estar conectado con toda esta gente de forma unilateral y por lo tanto una parte de esta memoria está también en esta persona. Directa o indirectamente, que sea suya directa o de algún espíritu que le está pegado o de algún ser que le está pegado. Entonces, me puede pasar que uno me dice que soy el rey de Egipto, pero antes de estar ahí a decir, bueno, las pirámides, y bueno, que ya sabemos un poquito cómo está, pero vamos a ver, tú, ¿por qué te has ido aquí y estás viendo esto con tus ojos de faraón? Vamos a ver, ahí hay una interferencia súper potente. Vamos más a la interferencia y la vida pasada ya la dejamos para otras cosas. O sea, ya tengo otro tipo de técnica. Mi técnica ya es menos vidas pasadas y más interferencia. Pero sí que vidas pasadas hay muchas, ¿eh? Eso sí. Además, a lo mejor la interferencia comienza en una vida pasada y es mejor entrar a ver la interferencia desde la vida donde empezaron las interferencias. O sea que, bueno, Sí. puede tener su... ¿Qué hacer después de una hipnosis? Bueno, antes de eso, resultados. Porque algunas personas parece que ocurre un milagro y otras personas apenas notan resultados después de una regresión. En primis, depende de la persona misma. Bueno, digamos que al final, directo o indirectamente, siempre depende de la persona. Pero depende, digamos, del nivel de conciencia de la persona, porque cuanto más este nivel de conciencia es adecuado, alto, puede interpretar el trabajo hecho y utilizarlo para solucionar sus problemas. A veces no le basta a la persona. No es que necesite una sesión más, necesita que se metabolice más la sesión, necesita más tiempo. Es también probable que durante este tiempo pierda el contacto con la experiencia de la hipnosis. En la vida puede pasar de todo, hay distracciones y entonces puede como cambiar de camino. Su camino interior puede tomar distracciones varias que lo alejan de lo que ha sido el trabajo de la sesión, que luego tenía todavía que metabolizarse por completo. Entonces se puede haber recaídas, puede haber resultados que están empezando, parciales, y que luego parece que se han caído completamente. Es que hay de todo. La sesión, sabemos, es una herramienta. El operador de hipnosis es una herramienta. El trabajo lo hace y lo tiene que hacer y lo puede hacer solo el cliente. La sesión simplemente es una herramienta que le permite entrar en un estado hipnótico, o sea, entrever lo que está fuera de este plano dimensional, sobresalir un poquito de este filtro que no nos permite tener esta visualización más allá y desde allí entender cuál es el mecanismo que nos está bloqueando en algo, que nos está dando un problema y así poder moverlo, poder actuar para que esto se pueda solucionar de alguna forma. Pero si durante la sesión ese trabajo no se hace porque el cliente no está, todavía no está pronto para hacer esto, porque todavía tiene que hacer otro tipo de trabajo suyo, si no, no puede destruir
estructura mental que lo está llevando a construirse el mismo este problema. O sea, hay una infinidad de posibilidades. Y la sesión es un intento, yo lo digo siempre, es un intento. A ti te funciona, al otro un poco, pero le va funcionando poquito a poco y a lo mejor dentro de 6 meses ya lo tiene. Otros que ni caso, como si no hubiera hecho nada. Hay de todo. Es una herramienta. Depende de ti. Si puedes utilizarla en ese momento, si estás preparado para utilizarla, si la entiendes, si no la entiendes, si la rechazas, si la aceptas. Hay de todo. El hecho de que estén ansiosos y agobiados por la sesión y esperando magia y milagros desde el día siguiente de la sesión, puede de alguna forma bloquear o... Claro, claro, porque tú estás pidiendo un resultado a una sesión, a un operador de hipnosis. No, Eso es. el resultado lo construyes tú. Yo diré una herramienta para que tú puedas acceder al trabajo que tienes que hacer. Es una herramienta. Es una herramienta. Tú no puedes delegar esta responsabilidad a otros, que sea una sesión de hipnosis, que sea un operador, que sea una creencia, que sea un ser. No, el trabajo lo haces tú. La hipnosis es una puerta, te mete más en contacto con esta parte tuya subliminal que está ahí bloqueada por ese sistema de control para que tú puedas más moverte y buscas más rápido una salida. Aparte de que se supone que has aprendido algo de esta sesión, si luego, pues por ejemplo, alguien que haya tenido implantes, interferencias, tal, ha visto cuándo y cómo y en qué frecuencia, de qué manera posibilitó, se dio la posibilidad de que le implantaran lo que fuera. Entonces vemos muy a menudo el miedo, por ejemplo. Y luego llegas, haces tu sesión de hipnosis y vuelves a estar muerto de miedo, no has aprendido a controlar esa emoción, no has aprendido a controlar ese estado, no has aprendido a estar bien, tranquilo, confiado, en calma y con seguridad, entonces como si no hubieras hecho la sesión. Claro, porque es como te decía antes, es como tú ves las cosas. Si tú dices, es que tengo miedo de este boli, entonces tú ya piensas que es el boli que te da miedo. Ya estás creando esta relación. No entiendes que el problema es el miedo mismo, eres tú mismo. El boli es el boli. Si tú quieres que te dé miedo, te da miedo. Si quieres que no te dé miedo, no te lo da. Entonces, si tú tienes miedo que te van a implantar, seguro que te van a implantar, porque lo estás pidiendo tú de alguna forma. El miedo Eso es. te lo das tú mismo a ti, no te lo da nada del exterior. Es que nosotros siempre vamos a ver todo afuera de nosotros. Esto, repito, es una forma de pensar de la estructura del sistema de control. Y cuanto más pensemos así, cuanto más estemos controlados. Siempre decimos que el trabajo hay que mantenerlo después de una hipnosis y aparte seguir trabajando. Trabajar, o sea, mantener cierta conciencia, cierto nivel de conciencia durante el día, en tu día a día, en tu vida diaria, en tu trabajo, en todo. Que no se trata de, ala, ya he hecho una hipnosis y ya no tengo que volver a hacer nada conmigo mismo. No. A partir de ahí tienes un trabajo consciente de observarte a ti mismo, de ver cuándo algo te arrastra, cuándo vuelves a entrar en frecuencias bajas, cuándo tienes miedo, qué estás haciendo bien, mal, regular, para dejar de hacerlo o para potenciar lo que estés haciendo bien. Entonces, remarcarles a nuestros amigos que esa parte es muy importante también para poder ver resultados, porque si no, una hipnosis pues no sirve para nada. En un mes estás exactamente igual que estabas, incluso aunque notaras cambios al día siguiente. Correcto. Que lo entendáis lo que está diciendo Calo, que uno mismo, mientras estemos esperando que sea desde fuera de nosotros, que una regresión sea quitarnos responsabilidad de lo que tenemos que trabajar y de lo que tenemos que ver, entonces no servirá para nada. ¿Notas alguna diferencia en los resultados cuando la gente te cuenta en las sesiones que se hacen directas o las que se hacen con representante? No, es igual. No, tengo que decirte una cosa. Sí. Tengo ahora mismo un porcentaje de mejores resultados con personas de soporte. Pero porque la persona de soporte es una persona que, bueno, que va bien en hipnosis, entonces eso ya es una ventaja, pero también porque, bueno, tiene como una experiencia, entonces sabe más
moverse y eso. Pero digamos que sí, ligeramente se obtiene más con una... Incluso acceder a cosas que una persona Pero con no eso puede no quiere acceder. decir que la gente tiene que elegir la sesión de telepática, pues no. Yo soy siempre de la idea que es una experiencia muy bonita, hay que vivirla. Yo pienso que la gente que no puede entrar en hipnosis y recurre a una sesión telepática se está perdiendo algo. Es una experiencia que una persona tiene que vivir. Es una bonita experiencia. ¿Por cuánto dura puede ser? Entonces, el resultado llega siempre. Mejores resultados, no hay mejores resultados, hay el resultado de la persona, realmente. ¿Eh? Entonces, nada, podemos decir que al 50%, sí, es que son iguales, podemos decir eso realmente, que son iguales. ¿Eh? Sí, podemos decir entonces que como ventaja la sesión directa es toda una experiencia muy bonita para el paciente, muy buena y te queda, que al hacer la telepática pues no te queda esa experiencia. Pero también la telepática tiene la ventaja de que, bueno, quizás puede llegar a cosas que uno mismo Sí, pero no puede ver por falta de experiencia y de práctica, no por otra cosa, claro. bueno, eso también está al operador un poquito. ¿Eh? Eh, Claro. pero quiero decir que si la persona entra en un nivel de hipnosis superficial, no puede hacer todo el trabajo que puede hacer una persona que va muy bien en hipnosis y luego de forma indirecta hace el trabajo para ella. Entonces, pero en este caso soy yo que te digo, vamos a una sesión telepática. Si tú estás viendo muy poco, si te cuesta hacer las cosas, si de verdad que estamos allí, llevamos una hora y todavía no hemos hecho casi nada, ya, cortamos así, nos organizamos con otra persona y ya está. Ya soy yo que lo digo. Pero yo estoy hablando con una persona que mediamente una persona que va a tener una media susceptibilidad, tampoco profunda, no tiene que ir profunda, pero que ya entra como mediamente bien, ya le sobra. El trabajo le sobra. Um, vamos a... bueno, me preguntan si es posible, porque yo creo que, bueno, la pregunta así tal y como está hecha, dice él, estas entidades las hemos creado nosotros con nuestra mente. No todas, ¿no? O sea, puede haber algo que veamos como entidades que hemos creado nosotros, pero que no sean entidades, pero sí que existen entidades autónomas, ¿no? Es posible que te estás creando tú, que es una parte de ti que le estás dando una identidad, sí, puede ser. Puede ser. Pueden Mira, yo el existir, pero problema no me vamos. lo pongo, ¿sabes por qué? Porque es como cuando me dicen, pero esto que he visto es real o no. Es que yo no me pongo ni la pregunta, porque da igual que sea real o no, te da igual. ¿Has solucionado tu problema? Sí, punto. O sea, ¿era algo que nos hemos inventado nosotros? ¿Era algo real? ¿Solucionaste el problema? ¿Ya no lo tienes? Ya está. Sí, esa gran crítica que te dicen que la gente se inventa las regresiones. Bueno, si se Mira, inventa eso, por algo será. ¿Por qué no se ha inventado otra cosa? para mí se puede inventar de todo. O sea, para mí toda la información que me ha llegado hasta ahora puede ser totalmente inventada, no existir nada de todo esto, y me parece estupendo. La gente ha solucionado sus problemas. Ese es el objetivo. Dice, ¿con qué propósitos implantan chips los ETs? ¿En Pues qué propósito? implantan chips los ETs. Bueno, De todo hemos visto en las sesiones, ¿no? sí, bueno, esas son preguntas muy básicas, pero, o sea que quien sigue un poquito las sesiones ya lo sabe. Son preguntas básicas, vamos a contestar, pero muy rápido, porque hay gente que Sí, muy por encima, sí. sirven para muchas cosas. Como decía, nosotros humanos también tenemos los animales, los controlamos con herramientas y ellos también se alimentan de nosotros, hacen experimentaciones, como nosotros lo hacemos con los animales. Claro, es otro tipo de relación, ¿vale? Pero necesitan una tecnología para algunos tipos de conexión y eso. Pero bueno, aquí hay que hablar muchísimo. Pero esas son cosas que todo el mundo sabe. Están muy vistas, sí. Sí, una persona solo que Magari se está interesando ahora, está entrando ahora en este mundillo, no lo sabe, pero que decimos Mm. que es información que está en todos lados.
Básicamente, pues para poder extraer energía, información, para investigación, en fin. Sí. Así como han utilizado a personas con implantes, energía y sufrimientos, ¿sería posible inducirlos a que las partes dañadas sean regeneradas por la misma tecnología que utilizan? ¿Y por qué? Me imagino que el que con tecnología haya sido dañado, con esa misma tecnología en la regresión, cuando lo vamos a quitar, hacer que regeneren con esa misma tecnología. Es que no entiendo de dónde puede salir este pensamiento, porque si tú tienes el poder sobre ti mismo totalmente y no necesitas esto, ¿por qué vamos a utilizar esto para supuestamente Porque sacar? seguimos dentro del programa de dependencia de algo, da igual. Yo nunca le he pensado porque no lo necesitamos. Pues perfectamente respondido, no lo necesitamos. Pero vamos, me imagino que se querrá referir a más físicamente. Si ves que físicamente tienes un órgano dañado, pero bueno, no estoy segura tampoco, ¿eh? Dice, si nuestra esencia viene del núcleo o mente universal, ¿de dónde emana toda la información? ¿De dónde emana toda la información? ¿Cómo es que nos dejamos atrapar y más aún no sabemos liberarnos? ¿Cómo pueden tenernos sometidos estos seres si nuestro ser es más poderoso? Esa es una pregunta que yo, esa sí que es una pregunta que siempre me hacía yo, ¿no? Hasta que al final me di una respuesta. La respuesta es que es cuando tú no tienes ningún tipo de filtro, cuando tú no estás en ningún tipo de sistema, estás perfectamente libre, donde puedes empezar cualquier cosa, ¿vale? Digamos en el punto cero, digamos así. Tienes toda la información disponible porque la información está en todos lados, tú la absorbes por completo, tú eres la información. Entonces, como tú eres la información, como la posees toda, tú sabes que haciendo algo te metes en un sistema, se te va a borrar la memoria, se te va a limitar y una vez que ya estás limitado, vete a salir de allí. Es una aventura. Lo sabes. Cuando estás en el punto cero ya lo sabes. O sea, ¿tú crees que la primera vez que encarnas aquí sabes todo esto? Sabes que vas a perder la memoria, sabes que existe todo este tinglado alrededor. ¿Tú crees que sí que lo sabes? Sí, lo sabes. Entonces dices, mira, me tiro al juego, a ver cuándo salgo. ¡Pum! Y una vez que te tiras, claro, ya estás limitado, estás filtrado, ya, ¡pum! Ahí O estás. sea, podemos decir que lo hacemos por aburrimiento, nos aburrimos mucho y fuera vamos a jugar este juego que es un poco más soca, pero entretenido es, ¿no? Yo creo que lo eliges tú por alguna razón. Bueno, nosotros estamos en esta tierra. Tampoco podemos decir que tenemos acceso a toda la información. Lo que puedo decir es que todo es cuestión de voluntad tuya propia. Entonces, que tú quieres que esta voluntad esté limitada por una falta de información, por unas limitaciones que tú mismo sabes que te vas a meter si entras en este sistema, pues en principio lo has querido tú. Que luego te has metido y has perdido todo esto y lo tienes que reconquistar y a ver cómo y a ver con cuánto tiempo es otro par de manos. Pero en principio siempre lo tuviste que quererlo tú porque tú mismo eres, tu misma voluntad es, o sea, cuando tú ya estás en el punto donde la nada es el todo. Cuando ya solo tienes que crear, que decidir algo, boom, lo que tú decides, ya te metes en un sistema, ya te metes en una situación y ya estás, con estas características. Pero la has creado tú como creador y la has querido tú como tu poder que eres. Eso. Puede ser que empezáramos aquí para experimentar y se nos haya ido un poco de las manos todo esto. Posible también, sí, sí. Dice también, en los vídeos de Calo aprendemos a defendernos de forma esotérica, pero ¿cómo defendernos de un ataque físico? Pero es que, ¿qué se entiende por físico? Porque es más una reacción física, más que un ataque físico. O sea, por ejemplo, Quizás se refiere más a las abducciones propiamente dichas, ¿no? pero es que las abducciones, ¿se refiere a abducciones físicas?
Deduzco, no lo dice claramente, solamente dice eso. ¿Cómo defendernos de un ataque físico? Bueno, sea cual que sea, físico o no A ver, físico, si ¿vale? el que te está atacando no es un ser físico, es lo mismo que si no es física el ataque, ¿no? Digamos que la regla es la misma. Dependiendo mira, es que, por ejemplo, no, me voy a alargar mucho. Depende siempre de nuestra voluntad. Y bueno, depende siempre de cómo somos. Entonces, lo que somos atraemos, porque es algo de sintonía, no puede ser más. Entonces, si tú tienes un ataque físico, no físico, o lo que sea, es porque hay una parte de ti que la está atrayendo, porque esta parte de ti tiene una compatibilidad con esta situación que se está creando. Entonces depende siempre de ti, de cómo eres tú, de tu nivel de conciencia, de tu nivel de la situación donde estás. Entonces, que sea físico o no físico, esto no depende. Es que el ataque llega cuando de alguna forma tú lo estás atrayendo. Mm, ¿Qué hacer sin hipnosis para evitar todo esto? ¿Quién no puede hacer una regresión? ¿Quién no puede hacer una hipnosis? ¿Qué métodos que pueden hacer en su casa tranquilamente todos los días? Y repito, es que la hipnosis es una herramienta, como muchísimas más herramientas. No se necesita por fuerza una sesión de hipnosis para solucionar un problema de esto. Absolutamente no. Y repito, no demos una responsabilidad que no tiene una herramienta, que no tiene nadie. No damos una responsabilidad exterior a lo que es solo nuestro. La hipnosis es una hipnosis. Si tú la utilizas como herramienta, bien. Si tú piensas que si tú le das la responsabilidad que te soluciones algo, no te va a solucionar nada. Entonces, te puedo decir que solo con el ver los vídeos ya te puede valer. Porque vas Porque adquiriendo una información, una conciencia. Sí, hay mucha gente que me dice, claro, yo no he hecho ninguna regresión, pero de los vídeos que me he visto, estoy mejor, estoy bien. Tenía un problema de no sé qué, ya no lo tengo. Solo con ver los vídeos. si me preguntan que cómo funciona eso de que viendo los vídeos ya les sirve a mucha gente para no tener que hacer una regresión. Porque también la toma de conciencia de una situación, de un problema, de cómo son las soluciones, que al fin y al cabo en todas las regresiones la solución es la misma. El propio cliente es el que dice no, hasta aquí hemos llegado, se acabó. O sea que lo puedes hacer tú tranquilamente en tu casa en cualquier momento. No necesitas que alguien te esté diciendo, mira, puedes decirles que no, lo puedes hacer tú solo directamente, tranquilamente. Si puedes mantener la calma para hacerlo, claro. Nada más que eso, ¿no? Mantener la calma para hacerlo. Sí, claro, porque si entras en un estado de miedo, de tal, Es que no has entendido nada entonces. claro, Si pues eso estás me refiero. haciendo esto, si estás en esa situación, es que no has entendido. Y ahí estamos siempre. Lo mismo, ¿qué debemos hacer los humanos para que estas entidades no vuelvan a parasitarnos? Exacto, y Mantenernos. ¿Existe algún método que nos pueda ayudar para evitar esto o es necesario estar haciéndonos no hay regresiones cada vez para No hay limpiarnos? métodos, no hay sesiones, no hay nada. Es una toma de conciencia, de tomarnos nuestra responsabilidad y no dejarla a nadie afuera. Punto. Eso. Punto. Vale, me preguntan también cómo llegaste a dedicarte a esto. En tanto en cuanto, dicen que bueno, ya nos has contado que básicamente has sido autodidacta, que luego has hecho distintas cosas para saber más técnicas, tal. Pero dice, deseo saber qué fue lo que le trajo a este camino tan fascinante. ¿Hubo algo, algún hecho, alguna cosa que dijeras, pues voy a... ¿Qué fue lo que te llevó a probar a hacer esto, a dedicarte a esto? En realidad ha sido algo muy lento. No ha sido una cosa y se ha encendido una chispa, ¿no? Bueno, digamos que a mí siempre el mundo del esoterismo siempre me ha interesado, ya desde cuando era pequeño y no había internet, entonces me faltaba propio como dónde sacar información. Pero sí que a lo mejor un libro de reencarnación que se habla de estas cosas sí que me interesaba mucho. Pero bueno, yo empecé porque Aurelio Mejía puso sus primeros vídeos de sesiones en YouTube, me gustaron, fui a traducirlas al italiano, a subtitularlas para que también la gente de mi tierra pudiera disfrutar de eso. Las colgué en mi canal de YouTube, pero esto va muy lentamente, pero obvi
Bobby, perdón el italianismo. Eh, y nada, y al final esos vídeos empezaban a hacer visualizaciones. Bueno, luego abrió un grupo en el Facebook, entonces la gente iba direccionada allí. Entonces se empezó poquito a poco a montar una situación donde había gente que pedía sesiones, que tenía preguntas y eso. Y yo era la única referencia porque era el intermediario entre un mundo que hablaba español y un mundo que hablaba italiano. Entonces me encontré en una parte intermedia donde estaba siempre tomado en causa, ¿no? Y al final buscaban sesiones y o porque Aurelio estaba lejos, muy lejos, estaba en Colombia, no podían, o porque no hablaban español y no se podía, o porque Aurelio no trabajaba y no trabaja por internet. Entonces, al final, entre nosotros, que éramos más como dentro amigos, un pequeño, a un grupo, me ofreció de hacerle sesiones por Skype, pero no era más para resolver o solucionar un problema, porque no estaba todavía a este nivel, digamos, no, ni lo pensaba. Es que era más para sacar información, la vida pasada, curiosidades. Entonces, había los primeros locos que me dijeron que sí, nos pusimos por internet, por Skype, hicimos un poquito de tonterías jugando, salieron cosas, y al final lo que notaba es que, aunque tú entrabas en una sesión por diversión, por curiosidad, siempre te va a salir un problema, una causa o algo, una interferencia, bueno, que no llamaba interferencia porque no estaba todavía metido en todo esto, pero yo noté que yo tenía como una intuición natural en desarrollar los nudos que se presentaban, bla, 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 bla. Entonces la cosa me iba bastante bien, la gente empecé a colgar algunas de estas sesiones, juego, como la llamo yo, y al final estas cosas en el grupo empezaron a moverse, bla, 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 la gente hablaba, la gente me pedía sesiones, así, yo poquito a poco empecé a hacerlas y empecé a desarrollar técnicas y a hacer experiencias, a sacar información, a ordenar las ideas, experimentar. Y así empecé. Pero ha sido todo muy gradual, muy lento, ¿eh? Nos queda muy poquito ya. Bueno, Eh, si has tenido, primero, si no tienes miedo a que te hagan algo. Y segundo, si has tenido atentados o amenazas fuera de la hipnosis. bueno, que tenga miedo o no, eso repito, depende siempre de cómo tú piensas. A mí no me da miedo lo que está afuera, me da miedo si yo le doy este poder, darme miedo. Entonces yo, No, no, hombre, si no, no estarías aquí si te diera miedo, si tuvieras miedo. obvio, obvio. Entonces, digamos que esta serie de preguntas ya sabemos que son preguntas de círculo viciosos. Pues ya las dejamos. Entonces, amenazas o lo que sea, pues sí. Sí, porque hay de todo. Hay de todo. Recibo ataques, como también recibo mucho cariño, pero recibo también ataques. Puede ser ataques de cualquier tipo de forma, pero hasta ahora nada, nada serio. Pero nada serio, a lo mejor porque más o menos sé cómo enfrentarme a eso. Eh, y yo, por ejemplo, hago todo perfectamente dentro del marco de la ley. Yo pago hasta el último céntimo de impuestos. O sea, yo realmente, si alguien quiere atacarme de verdad, no puedo meterme un abogado y no encontrar nada en el trabajo que hago. Entonces, esto es imposible que... Si alguien quiere atacarme de forma física, eso es que no me ha pasado. No, también hay que ser un poquito prudente, porque vamos, una persona ya que tiene una cierta popularidad, tampoco me voy a meter tampoco voy a dar mis datos personales por internet, no, no los hay. Pero sí, hay de todo, ¿eh? Ataques informáticos, ¿no? Hay un poquito de todo. Dice, las entidades con las que se habla, muy genérico esto, también cuentan con un cuerpo físico. Las entidades, Con las que se habla en regresión. Me imagino que habrá de todo, ¿no? Dice, la pregunta es así tal cual. ¿Las entidades con las que se habla también cuentan con un cuerpo físico? ahora sí, puede, pero ahí no se pueden llamar las entidades, porque yo me puedo conectar contigo y estás hablando tú a través de otra persona y tú sí tienes un cuerpo físico, como lo tengo yo, terrestre. Pero puede ser entidades que están en otro plano y tienen un cuerpo que no es físico como el nuestro, pero tiene otra densidad energética. Entonces sí, puede serlo. Pues en este caso, no, en el caso de que tenga un cuerpo físico es una persona y no una entidad.
Entidad es cuando tiene nuestro cuerpo físico, nosotros lo llamamos entidad. Nos preguntan por tu libro. Cuéntanos novedades que está previsto que ocurran. El primer libro va a ser algo técnico, porque va a ser algo que apoyará los cursos de formación que se están organizando. Entonces serán libros que se explica un poquito las técnicas de un grado uno de, de método de hipnosis Grifase, digamos así. Hay varios niveles, no hay solo un nivel, se empieza poquito a poco. Entonces el primer libro, que estamos en ello, es un libro técnico, más técnico. Habrá libros más informativos, más interesantes sobre este aspecto, pero no de inmediato, porque hay otras cosas que estamos haciendo, hay otros proyectos. ¿Qué otros proyectos? Cuéntanos. Formación, por ejemplo, Bueno, cursos. sí, cursos de formación, vamos a empezar ya este año, después del verano, vamos a empezar los cursos de formación. Creo que se va a empezar primero con español porque hay más solicitudes por el idioma que es más hablado en el mundo, donde, bueno, después del inglés, pero el inglés acabo de empezar con el inglés, y luego también en italiano y en francés, de poquito a poco. Lo que necesito es que haya personas que trabajen, que quieran trabajar con mi mismo método para poder distribuir este trabajo que hasta ahora más o menos lo estoy pudiendo hacer yo, aunque tenga ya listas de esperas un poquito largas, pero eso no puede durar así al infinito. Entonces tengo que distribuir el trabajo porque, porque es así, porque si no me voy a saturar y luego no puedo absolutamente. Tú imagínate en 10 años, si esto crece al ritmo que ha crecido hasta ahora, es imposible que pueda hacerlo solo yo este trabajo. Es imposible. Entonces, cursos de formación, ya. Muy bien, nos alegramos mucho de saber eso. Lo único que no tenemos fechas todavía, ni para el libro ni para los cursos, ¿no? ¿Del libro dices? ¿Libro de los Y cursos? de los cursos, las dos cosas. Si tenemos fecha para el libro y para los cursos, ¿cuándo van a ser? Mira, Todavía no hay nada concreto, fecha no ¿no? voy a dar porque no quiero que luego tenga que cambiar la fecha, entonces como faltar a la palabra. Es que estamos mirando, estamos organizando, entonces cuando todas las fechas estén consolidadas, Cuadradas. ya la Ujú. vamos a comunicar. Lo que puedo decir es que después del verano y dentro de este año vamos a empezar con los primeros cursos. Esto sí. Muy bien. Me preguntan si has tenido acceso, existe una grabación, se puede compartir de alguna manera la conferencia de México. Bueno, por dos razones no. Primero, porque la conferencia, la conferencia tiene derechos de autor y el autor, bueno, es algo un poquito complicado. Digamos que no se quiere que salga todo por internet porque si no, no funcionaría ya esto de las conferencias. Nadie pagaría un dinero para hacer una conferencia que luego sabe que va a salir en internet. Entonces, por esto, esa es la primera razón. Segundo, porque estaba pensando de poner algunos trozos interesantes, no todas las conferencias, esto sí se puede hacer, pero lástimamente tengo que decir que la grabación ha sido fatal porque no había las herramientas adecuadas para grabar, sobre todo el sonido, el audio de forma adecuada en el salón donde estábamos. Entonces, por cuanto intente entender lo que se está diciendo, se va a oír un eco muy fastidioso, no se entiende casi nada, no lo has visto ni yo, porque No, y lo que he subido de otros colegas de profesión que he visto, ninguna se oye nada ni... es que han hecho todo con una webcam y Mm. no se puede grabar con una webcam. Entonces, por esto se ha perdido una buena parte de trabajo que de todas formas tenía que estar bien grabada porque siempre es información que queda. Que luego no se Mm. publique toda por internet, vale, pero tenía que estar bien grabada. Y por esto no la publiqué, no publiqué ni trozos ni nada, porque realmente no se oye nada, 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 nada. Mm, nos preguntan tu opinión sobre Corrado Malanga.
Bueno, has hablado, me dicen si estás de acuerdo, no sé si habrás leído Génesis de Corrado Malanga, pero bueno, sobre que la reencarnación son memorias insertadas. Nosotros hemos visto que pueden pertenecer a otros seres, o sea, a otras que son memorias externas a nosotros, pero insertadas. Es una forma de interpretar esto. Está hecho que te estás creando una herramienta, te estás creando una estructura de informaciones puestas de una misma manera para desarrollar un método para que tú puedas hacer el trabajo a nivel subliminal. Funciona perfectamente. O sea, lo que quiero decir, tú puedes crear un medio para desplazarte. Que tenga dos ruedas, que tenga cuatro, que tenga una forma, que sea alto, que sea bajo. Es cuestión de preferencias. Habrá gente que prefiera coger el coche, otros el autobús, otros la bicicleta y otros una moto. Dependiendo a dónde quieras ir puede tener más ventajas o menos, pero para ir ahí a 2 kilómetros abajo puedes coger cualquiera, ¿no? Sí, yo puedo decir que el trabajo de Corrado Malanga ha sido un trabajo muy bueno, muy bien estudiado, ha funcionado sobre todo. Funcionan también los demás métodos, no, a lo mejor no todos, pero todo es una evolución de todo, una experimentación, hay cosas que sí, cosas que no, cosas que se mantienen, cosas que se evolucionan, cosas que se dejan, todo es así, pero no hay un método, no hay un método. Seguimos un poco, todo esto está dentro del programa de métodos, de formas, de quién me ayuda, de quién hace el trabajo por mí, cuando siempre estamos diciendo lo mismo. Da igual el método, da igual la forma, lo importante es que tú puedas hacer el trabajo, que tomes conciencia, etcétera, etcétera. Bueno, también me preguntan si conoces Ouspensky, qué piensas sobre la filosofía del cuarto camino de Ouspensky. Bueno, tengo que decir una cosa, yo por mi elección, y no sé por cuánto tiempo lo voy a tener así, bueno, que no voy a cambiar de idea, aunque pienso que voy a cambiarla pronto. No estoy leyendo nada, no me estoy informando nada en esta fase de mi trabajo, porque quiero que la información que me llega y que estoy analizando llegue solo de mis sesiones. No porque el trabajo o lo que dicen los demás no sirve. Como repito, todo sirve dependiendo de cómo tú lo utilices para ti. Solo que yo, no es que me esté aislando, no. Pero en este momento necesito informaciones que lleguen solo de las sesiones y luego, cuando esté consolidado todo de la misma forma, puedo compararlo con todo lo que han estudiado los demás. Esta es voy a decir, una lección mía. No, nada más que eso. Ok. Dice, vamos a ver qué le decimos a esta muchacha. ¿Es posible plantearle a Calo que haga un vídeo para ayudarnos a aquellas personas que no tenemos los medios monetarios para una hipnosis, pero creemos en este proceso? Que nos ayude a liberarnos de energías de baja frecuencia y cómo hacer para aumentarla, para despojarnos de miedos, inseguridad, odios, etcétera, implantes, inducciones y presencias de entidades. Entonces, en realidad esta pregunta las llevamos contestando toda la entrevista, ¿no? Pero así en 2 frases, que les quede muy claro. Bueno, que no piense que necesite una sesión de hipnosis. Que no tienes... Ni un vídeo hecho por ti como... Mira, tengo más de 1000 vídeos subidos a YouTube. Puede verse todos los vídeos gratis que quiere. Entonces, puedo hacer esto. Pero no es en sí la sesión, que se entienda. Puede hacerlo ¿Cómo se quitan los implantes? Se pueden quitar solos hasta que tú cambies, que tú ya estés diferente. Es una cuestión de frecuencias. Cambias de frecuencia, cambias de dimensión, ya cambias de situación. No se necesita la sesión en sí. Ese es todo relativo. ¿No tienes el dinero para hacerla? Vale, pero aunque solo mires los vídeos, ya te vale. A raíz de eso, a muchísimas personas, muchísimas, me han dicho, solo con ver los vídeos, ya se me ha pasado. Por ejemplo. Vale, hemos terminado las que había antes, entonces te voy a hacer alguna que han puesto después, que voy a leerte ahora desde Facebook directamente, desde el grupo. Dice,
Sabemos que un ser de bajas frecuencias, como por ejemplo un gris, si es tocado por un ser humano con altas frecuencias, lo pueden quemar. Entonces, un ser de una alta vibración, digamos que es un ser real de luz, ¿puede quemar un humano? Es que en realidad no se quema nada. Es un cambio de frecuencia. ¿Mm? Como decía antes, si tú cambias de frecuencias, cambias de dimensión, cambias de situación, ya las de antes no las ves más. ¿Qué es que está cambiando? Tu frecuencia. ¿Qué pasa? Un gris, en este caso, tiene su propia frecuencia o su propia banda de frecuencias. Tú tienes otras, le estás transmitiendo unas frecuencias que no pertenecen a la suya y entonces automáticamente le estás dando una dimensión donde él no puede estar. Entonces, él se queda en su dimensión y tú estás yendo en otras frecuencias. No es que lo quemas y desaparece, es que hay un cambio de frecuencia, hay un cambio de dimensión. O sea, pasa en otra dimensión, o mejor dicho, en este caso tú cambias de dimensión, porque tú subes tu frecuencia, estás tocando, es como si abrieras un portal dimensional, para entenderlo. Pero no se quema nada, ¿eh? No lo vamos a ver como que se quema, que desaparece, que muere, que no existe más, no es esto. Se dice, ¿podemos recordar todas nuestras existencias y no ser bloqueados en la siguiente? Perdona, yo ya estoy cansado y me he perdido. ¿Me has dicho? Vamos a terminar ya, sí. Dice, ¿podemos recordar todas nuestras existencias y no ser bloqueados en la siguiente? Esto también, un poco, si vamos siguiendo tu trabajo, está más que claro, pero bueno. El hecho es que cuando vienes aquí tienes que aceptar unos acuerdos que son, sobre todo, los acuerdos de aceptar las leyes físicas, porque si no, no podrías tener un cuerpo físico. En este cuerpo físico hay todas una serie de filtros y bloqueos y de alguna forma tienes que aceptarlos si quieres venir aquí. Es como decir, bueno, yo qué te voy a decir, quiero tirarme al mar, pero no me quiero mojar. O sea, Ajá. ¿qué te digo? Si te tiras al agua es que te vas a mojar. Sí, a ver, se pueden quitar filtros, pero siempre te estás metiendo en un sistema muy denso. O sea, siempre lo vas a tener complicado. Eso sí. O sea, el hecho de que tengas un cuerpo físico, de que estés en lo que llamamos tierra, de que estemos en esta dimensión, tiene sus propias leyes, tiene su propia forma de ser, de existir, y hay ciertas cosas con las que, estando así, no podemos hacer nada. Ahora, con otras, sí podemos trabajarlas, sí podemos mejorarlas, sí podemos acceder a recuerdos, quitar implantes, quitar ciertos filtros, pero de primeras con todo esto venimos y así se juega. Y Hay así, gente que tiene más filtro, gente que menos, depende del nivel de conciencia, porque no todo el mundo se encarna con los mismos acuerdos de todos los demás. Cada uno tiene sus acuerdos en base también al suyo, pero todos tenemos un grado de bloqueos, de sí, amnesia. de control. No hay nadie que no tenga cierto control, cierto bloqueo. Si no, no te dejarían estar aquí porque aquí estamos para algo, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a terminar porque llevamos 2 horas. Sí. Y bueno, y porque ya hemos hecho un montón de preguntas, algunas muy intensas, otras un poquito más ligeras. ¿Alguna última cosa que quieras decir a nuestros compañeros del grupo? O un ánimo, chicos, que Que vosotros podéis. nada, yo últimamente cuando entro muy rápidamente, últimamente me estoy echando unas risas con unos dibujos que he visto de mí, con unas parodias allí. De Arcelia, sí. Entonces, no, lo que que quiero decir que el grupo últimamente lo veo muy compacto, muy unido, hay muchos participantes, se participa, es un lugar de encuentro, se están creando también amistades, esto me gusta mucho, esto lo debo también a tu forma de administrarlo, te lo digo porque antes, cuando no estaba organizado por ti, era diferente el grupo y se nota la mano tuya, esto te lo tengo que decir, es un agradecimiento, las cosas que se merecen, que te mereces, te las debo decir. Entonces está bien administrado, se nota, el grupo me gusta, la gente participa y nada,
y veo que estamos ya, tenemos muchísimos miembros, van aumentando cada vez más y nada, a disfrutar. Muy bien. Bueno, chicos, espero que os haya gustado la entrevista. Volveremos a hacer más, esperemos, si todo va como tenemos planeado. No ya, obviamente, dentro de un tiempo, iremos viendo. Primero espero eso, que sigáis los vídeos, que veáis las entrevistas para que podáis tener respuestas ya dadas. Segundo, que busquéis vuestras propias respuestas, que eso también es muy importante. Y luego ya, pues iremos haciendo más entrevistas y así pudiendo tener este contacto contigo, Calo, que todos, bueno, pues echan un poco en falta a lo mejor poder hacerte directamente estas preguntas, estas cuestiones. Así que nada, te agradecemos mucho. En nombre del grupo te doy las gracias. Bueno, estoy pensando que no, me sorprende que no haya habido ninguna pregunta sobre Ashtar Sheran. Qué raro. Yo creo que ya todos están un poco hartos de, por lo menos yo, en fin, todos. Ya hemos pasado a la fase de reírnos del tema más que otra cosa, pero sí hubo mucho tiempo que había muchas preguntas sobre Astar pero bueno, como ha ido saliendo tantas veces, ha quedado ello solo, A lo mejor ya la información ya la tienen. ya estaba ahí, sí. Entonces eso. Ahora, Nos despedimos. sí, bueno, un abrazo a todos Igualmente, abrazos a todos, chicos. y nos vemos pronto. Chao.